y lo que me decían las personas es, pero si allá es muy difícil, hay muy poca conectividad, pero eso era lo que a mí realmente me enamoró del problema. Enamorarse del problema es importantísimo, y al final entonces lo que hicimos fue, bueno, empezar a testear, y lo hicimos después con profesores para que llegaran a las personas en las zonas rurales. Fue un ejercicio que realmente fue con todo el ánimo de servir y con un modelo de negocio cero. Entonces, finalmente, esa idea, porque además fue una cantidad de oportunidades. Muchos veían barreras, nosotros vimos oportunidades. Querida comunidad de agroapasionados, como ustedes saben, yo soy un apasionado por la educación. Así que el episodio de hoy viene Andrés Rubiano, CEO de Equi. Es una plataforma de contenido colaborativo que permite acceder a conocimiento a través de herramientas tecnológicas como un teléfono o como WhatsApp para poder transformar la realidad de los campos a través de educación formal, centrada en un desarrollo integral del campo. No solo la parte productiva, sino la parte de gestión, de liderazgo, de comercio y todo el ecosistema que va a permitir que la sociedad se transforme y evolucione positivamente. Esta plataforma va a transformar la educación en la ruralidad y te aconsejo que te quedes hasta el final del episodio para entender de qué se trata. Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Bueno, bienvenida querida comunidad, estamos en un nuevo episodio de Agroventure Podcast y definitivamente hoy vamos a centrarnos a hablar de educación. Y tengo un invitado de lujo, una persona que está transformando la forma como educamos en los sectores rurales, cómo accedemos a través de tecnología a un proceso de educación estructurada que impacte la vida del campo colombiano. Entonces, por favor, Andrés, preséntate, quién eres, de dónde vienes y lo más importante, la pregunta de default que tiene este podcast es: ¿todas las personas invitadas son agroapasionadas por definición? Ahora, la pregunta es: ¿te consideras un agroapasionado? Empecemos por ahí. Bueno, por supuesto, y creo que eso me hace estar acá con todo el corazón puesto en lo que hacemos. Y gracias por tu invitación, Miller. Aprecio esta invitación y eres el número 1 de agroapasionados que hay en esta comunidad. Muchas gracias. Entonces, bueno, te cuento. Mi nombre es Andrés Rubiano, yo soy el CEO de Equi. Equi es una plataforma de educación pensada en organizaciones que tienen acceso limitado a educación de calidad. Y que esas organizaciones hoy en día, en la ruralidad, y tú bien lo sabes, pues tiene muchas limitaciones. Y por eso mismo nosotros llevamos esa educación a la ruralidad, no solo al agro, sino a la ruralidad. Y estamos pensando en mejorar esos niveles de productividad de las organizaciones. Esas organizaciones están pensando también en sostenibilidad, que para algunos es un concepto muy nuevo, sobre todo esas pequeñas organizaciones, y también pensando en el desarrollo de las personas en esas empresas. De acuerdo. Esas personas que hacen parte de esas organizaciones tienen como tal pues muchas falencias, ¿cierto? Y por eso lo hacemos de la mano también de la tecnología, usamos WhatsApp y eso es lo que hacemos. Yo soy docente hace 16 años, me encanta esto, vengo del sector también real. Y esa combinación, mi padre fue empresario, mi madre educadora, y por eso nace Equi. Ok, bueno, tenemos una cosa muy símil. Mis padres son educadores, mi madre es también educadora, y me ha brindado, digamos que ese amor por la educación, esa educación que transforma las vidas de sociedades, que transforma las vidas de familias y que abre la puerta. Digamos que es la llave que abre todas las puertas, de cierta forma, la educación, y no necesariamente en los sectores rurales tenemos la oportunidad de educar a nuestras personas, y ahí tenemos una gran deuda histórica con digamos, esa cobertura de educación de calidad y acceso a educación de calidad. En ese sentido, yo quisiera que nos devolvamos un poco y me cuentes cómo te defines, porque hemos venido hablando con otros invitados sobre el poder de las conexiones y saber que la humanidad puede crecer en la medida en que tengamos la posibilidad, sin cero egoísmos, de compartir lo que sabemos para que la humanidad siga proyectándose y creciendo. Pero la humanidad está centrada en un conjunto de individuos muy diferentes, pero con ciertos valores similares.
A mí me gustaría que tú me cuentes cómo te identificas tú como humano en esta tierra, cuál crees que es tu propósito y digamos que dentro de esa conversación vamos a iterar sobre otras preguntas. Buenísimo. Y creo que esa es la pregunta que hay que hacer siempre. Y tiene que ver con que, pues a mí me identifican con profe Andrés. Y Ok. desde el ser profesor, el profe sirve y estoy aquí al servicio de la humanidad. Hace 16 años soy docente de las mejores universidades de este país y a partir de esa conexión, justo desde lo que decía de mi madre, que Sí. fue mi primera profe en la casa, Sí, claro. y la que me acuerdo que me decía, a la cama nunca irás sin aprender algo más, me metió ese chip de poder no solamente tener ese poder de la curiosidad, ¿cierto? Y el aprendizaje que sí tiene que ser para toda la vida, Así es. sino también el servicio, el devolverle a los demás eso que uno ha sido un bendecido Así es. y poder transmitir ese conocimiento y hacer la diferencia en los demás. Entonces mi propósito está a la humanidad a través de la educación y yo creo que eso es lo que me hace sentido, por eso creé Equi. Equi viene de la palabra equidad, Ok. porque pues digamos que yo quería trascender los salones de clase. De acuerdo. Y la mejor manera de hacerlo era pensando en los que no tenían acceso de calidad y creo que la tecnología ha hecho que cada vez uno pueda llegar a más gente, pero con la tecnología es mucho más fácil hoy en día. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la tecnología está generando disrupciones muy grandes sobre muchos sectores. Y en el sector de educación, que digamos que ya tiene también su propia sigla en el tema tecnológico, de cómo se puede realmente, digamos, cambiar el concepto de educación. Que también hay un tema de cómo lo tradicional va a ir migrando a un tema de más movilidad educativa, de más movilidad de conocimiento, centrado en la misma movilidad humana. Entonces, hoy un teléfono es una fuente de educación, o es una fuente de distracción, o es una fuente de ocio. Todo depende de cómo podamos acceder a programas y a tecnología que te permita identificar que con el teléfono te puedes educar, básicamente. Entonces, ahora, X. El nacimiento de X. Dime desde el inicio, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo se empezó a iterar? ¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido para poder llevar a X al punto en el que está? Bueno, X pues arranca siempre con ese deseo de poder a través de la educación transformar la vida de los demás. Eso es algo que me ha acompañado desde que me acuerdo de estando en la universidad, de poder hacer algo en educación. Entonces ese deseo siempre estaba y uno en la vida pues siempre está buscando como ese propósito y ese camino y finalmente en pandemia, en ese encierro en el que estábamos, pensé y me inspiró la señora que nos ayuda en la casa. Ella todo el día estaba escuchando la radio y por otro lado, siendo profe yo, que tengo en varias universidades varias clases, me llegaban muchos cursos. Acuérdate, en pandemia le llegaban una cantidad de webinars y de cursos y yo veía que había un desbalance, una inequidad, porque a mí me llegaban muchos cursos y a ella no le llegaba nada. Y a partir de ahí a mí se me ocurre decir, ¿esto por qué? O sea, hay tanta gente que quiere ayudar, tanta gente que tiene conocimiento, pero por otro lado hay una cantidad de necesidades en este país. De acuerdo. ¿Por qué no conectamos estos dos mundos? Y lo primero que se me ocurre es, llevemos educación a la ruralidad a través de la radio. Ok. Y el primer ejercicio que hicimos fue una cosa que llamamos radioeducación 4.0. Ok. Quiere llevar habilidades a través de la radio comunitaria. Y en pandemia nos fuimos hasta el norte de Boyacá, fuimos hasta Socotá, Ok. fuimos hasta Chita, fuimos hasta también a unas fundaciones en Cali, Ok. donde empezamos a educar, pero que inicialmente no fue fácil por el tema de conectividad, De acuerdo. pero arrancamos haciendo temas con radio comunitaria y lo que me decían las personas es, pero si allá es muy difícil, hay muy poca conectividad, pero eso era lo que a mí realmente me enamoró del problema. Enamorarse del problema es importantísimo. Total. Y al final entonces lo que hicimos fue, bueno, empezar a testear. Y lo hicimos después con profesores para que llegaran a las personas en las zonas rurales. Fue un ejercicio que realmente fue con
con todo el ánimo de servir y con un modelo de negocio cero. Entonces, finalmente, esa idea, porque además fue una cantidad de oportunidades. Muchos veían barreras, nosotros vimos oportunidades. Entonces, llevamos este proyecto al TEC de Monterrey, a México. Esto es la universidad referente en educación en América Latina. Entramos en la incubadora, nos acompañaron, le metimos modelo de negocio y viendo el contexto, viendo el mercado, viendo las nuevas tecnologías, entramos al proceso de aceleración, entramos dentro de esas 10 empresas en América Latina, en el TEC de Monterrey, y el modelo fue pensado en una plataforma que funcionara conectada con WhatsApp, que funcionara también para organizaciones que tienen también computadores de escritorio, y este año fuimos finalistas del Tech Prize, imagínate. Felicitaciones. En un corto tiempo logramos llegar a una evolución bastante acelerada. Total. Y me imagino que desde el punto de vista de emoción, ¿qué te ha despertado todo esto? Porque al final uno empieza un emprendimiento y uno dice, creo en el sueño, te enamoras del problema como tú mencionas y voy a sacarla del estadio, pero cuando hay una validación social que te dice lo estás haciendo bien y creces a una velocidad tan abismal, ¿qué sientes tú en eso? No, pues es que esto ha sido una historia para que los que están emprendiendo, pues una historia de emprendimiento tiene muchos fracasos, muchas cerradas de puerta, y a nosotros nos tocó equivocarnos mucho para entender cuál era ese mercado, cuál era ese cliente, cuál era el dolor principal y las personas, qué era lo que realmente entendieran como qué era lo que les generaba valor. Y en ese propósito que no abandonamos, porque pues estaba conectado con esa primera pregunta que me hacías del propósito, finalmente encontramos que pues a través de las organizaciones, ¿cierto? Este es un modelo B2B, las empresas son las que hoy en día nos ayudan a financiar y a llegar a la ruralidad, y de justo estamos en las finales. Hoy es el Pitch Day con Fundación Bancolombia, con la aceleradora, presentamos nuestro pitch el día de hoy y abrimos justo la primera ronda pre-seed para poder escalar este modelo. Entonces, pues han sido solo alegrías, porque cuando uno combina la pasión con su misión, con eso en el que uno es muy bueno y además de eso le van a pagar por eso, encuentra uno, los japoneses lo llaman el Ikigai. El Ikigai, sí, así es. Entonces nosotros estamos pues muy alineados con el grande allá arriba que nos está guiando, y también con mi padre que también está guiando desde allá arriba. Ok, grata conversación y grata historia sobre lo que te inspira y cómo trabajas por ello. Y es un mensaje también para todos los inversionistas, para todos los emprendedores, para las personas que están iterando, que están diversificando su canasta de inversiones y están entrando a nuevos segmentos. Tenemos que conectar con el propósito, tenemos que entender cuál es el impacto que podemos generar más allá de lo económico, cómo podemos contribuir para que la sociedad sea una mejor sociedad. Y yo definitivamente, Andrés, te puedo decir felicitaciones porque estás impactando ese factor que puede convertirse en el gran diferencial de la sociedad. Cómo acceder a educación. Ahora, tú sabes que este podcast está centrado en el impulso de la ruralidad en Latinoamérica, y dentro de la ruralidad hay negocios agrícolas. Pero cuando uno habla de impulsar la ruralidad, no solo estamos hablando de crear empresas agro, sino cuál es el entorno alrededor de. Y yo tengo una digamos que, percepción sobre cómo crear y desarrollar dignidad. No está en generar unos corralitos de piedra, que son unas empresas centradas en unas zonas en donde tú sales de la empresa y hay pobreza, inequidad y desigualdades afuera, pero las personas que hacen parte de la empresa son las que se benefician únicamente del ejército. Entonces ahora para poder desarrollar la ruralidad, tenemos que dinamizar la empresa, pero tenemos que ver que las zonas donde están las empresas sean lo suficientemente atractivas para que más personas decidan regresarse al campo a trabajar en empresas agro. X, ¿cómo ve esa conexión de desarrollar el entorno rural para que las personas sientan que no tienen que desplazarse a ciudades para poder acceder a educación de calidad, sino que pueden desarrollar el campo, ser partícipes de empresas agro o construir empresas agro a partir de la educación que ustedes pueden implementar? ¿Cuál es ese impacto futuro que ustedes creen que pueden generar en estas zonas? Bueno, no, es un impacto ya real y es lo que estamos haciendo hoy en día. Nuestra empresa es una empresa con impacto social. Nosotros tenemos ese propósito de no solamente el económico, sino el social y el ambiental. ¿Y cómo se hace eso, Miller? Con
el involucrar al ecosistema. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ya dijimos que nuestro modelo es hacia empresas y es un modelo por licencias. Digamos que ellos usan nuestra plataforma, acceden a una cantidad de cursos y hay un sinnúmero de contenido que tiene que ver con todo lo rural. Digamos que hay una cantidad de plataformas hoy en día, pero nosotros jugamos en el campo, realmente en una cancha distinta que es el campo, que es lo rural. Entonces, ese nicho específico nos ayuda a nosotros a hacer lo siguiente, que por cada licencia que paga una empresa, una persona que no está vinculada a una empresa, pero que está en la ruralidad, tiene acceso a la plataforma. Y eso es algo que para esa persona es gratuito. Y ahí está nuestro impacto. Ese es uno. Y la otra opción es que los contenidos que tenemos no solamente son para el empleado de la empresa. Tenemos contenidos que tienen que ver con el bienestar familiar, que tienen que ver con la nutrición de sus hijos, por ejemplo. Tiene que ver con las habilidades blandas que uno no solamente las aplica en los negocios. Por ejemplo, la negociación, la empatía, el trabajo en equipo, son cosas que requieren, pero que el lograr conectar ese conocimiento y acercarlo a esa ruralidad tan alejada es lo que hace que las personas tomen herramientas que empiecen a mejorar sus capacidades y que al final, imagínate, 40% de las empresas rurales hoy en día tienen dificultades de encontrar talento calificado y eso pues genera una baja productividad en este tipo de empresas y por otro lado, pues eso va a motivar que los jóvenes no abandonen el campo. 2 millones de jóvenes anualmente abandonan el campo en América Latina. Entonces nuestro foco pues realmente es América Latina porque el problema de aquí para abajo y de aquí para arriba es el mismo. Es el mismo, de acuerdo. Entonces ahí hay un impacto importante. De acuerdo, y ahí hay una cosa importante. Yo creo que conecto mucho con tu propósito porque al final el tema es quién va a alimentar a la población, quién se va a quedar en las zonas rurales haciendo una labor que lamentablemente no hemos podido como sociedad impulsar en la dignidad del trabajo rural. Entonces, asociamos siempre el trabajo rural con pobreza. Vemos que las oportunidades están en las ciudades y no en el campo. Y esa migración de personas está generando una crisis que va a ser sin precedentes. En los próximos 10 o 15 años, más del 60% de la población rural que está dedicada a la producción de alimentos, que son pequeños y medianos productores, que son los responsables de la seguridad alimentaria del 80% de lo que produce el país, se van a jubilar. Y cuando esto pase, se va a desatar una crisis sin precedente en donde tenemos que empezar a movilizar y a entender que desde este momento hay que empezar a movernos para poder resolverlo. Y yo tenía hace poco tiempo una conversación que me centraba en cuál puede ser ese gancho para poder retener a esas personas que sientan que estar en el campo sí vale la pena. Y en ese sentido, el ejercicio es brindar el mejor entorno posible. Y para mí no hay uno mejor que el entorno de educación. Si tiene la posibilidad de que las personas accedan a conocimiento, van a tener un mayor aprecio por su zona. Y cuando ese conocimiento se centra en un ejercicio también enfocado en la ruralidad desde el punto de vista productivo, que ahí es obviamente, me imagino que tú nos vas a explicar un poco más a profundidad de los módulos que tiene X, pero que ellos tengan la posibilidad de acceder a conocimiento para que se conviertan en agroempresarios, para que entiendan que el campo tiene la posibilidad de desarrollar mucho valor y que tiene tanta dignidad que se convierte en una de las labores y profesiones más importantes en la sostenibilidad de la humanidad. Cuando tengamos esa claridad y cuando tengamos esa posibilidad, probablemente la crisis va a tener alguna forma de mitigar ese riesgo de fuga de talentos y de personas. El reto es enorme. Ahora, ¿cómo crees que X va a poder? Lo está haciendo ya, pero es un reto de Latinoamérica. ¿Qué necesitas? Y aquí es un mensaje a la comunidad, porque sé que estás en Ronda Presid y vamos a necesitar mucho impulso y vamos a necesitar que la comunidad se una a impulsar iniciativas como la tuya. ¿Qué necesitas para que X llegue a toda Latinoamérica? Bueno, yo creo que esta América Latina necesita que haya muchas alianzas, ¿sí? El poder trabajar de la mano es fundamental y
y quiero también destacar el liderazgo que has tenido en el sector agro, con todo lo que estás haciendo y con todo lo que estás impulsando, pero hay que sumar muchas más personas a ese barco para que esto, pues entre más jalemos, pues más impacto vamos a tener. Nosotros desde X pensamos en ese sueño de ese joven para hacer, y es el propósito que tenemos que hacer, Miller, es devolver el campo un campo sexy, un campo cool, que hoy en día no es, porque no encuentran ese futuro. Es un futuro incierto, un futuro como que no está tan claro, pero si ponemos ahí proyectos que son atractivos y que sabemos que están sentados en una mina de oro y que no lo saben, mucho por falta de esa educación, porque los paradigmas cambian cuando uno tiene esa capacidad de lograr llegar a esa información de calidad. Y la invitación realmente es a aquellos que quieren servir, está abierta a X para que ustedes, que son los que conocen qué es lo que requiere el campo, ustedes que ya han hecho esa transición y que han pasado por esa educación de calidad, puedan transmitir sus conocimientos a través de la plataforma. La plataforma es una manera de servir y esta plataforma fue creada para poder conectar el conocimiento con las necesidades. Y también, si hay personas que tienen contenidos y que adicional a eso quieren monetizar los contenidos, pues también los ponemos en X, que funciona prácticamente como un Amazon Prime, que tiene una suscripción, tienes unos títulos que están incluidos, pero que si quiere uno comprar ese título y ese curso que tiene mucha más información y el conocimiento, pues también lo puedes comprar o lo puedes alquilar. Eso puede pasar en X, y ahí es donde logramos que las personas puedan lograr acceder a ese conocimiento, pero y uno desde obviamente estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, entender qué es lo que necesita el campo de acuerdo a cada uno de los sectores. Entonces necesitamos es gente que se sume. Hoy en día la plataforma es gratuita, digamos que gratuita limitada, sí, pero las personas que quieran acceder a los cursos que tenemos gratuitos, donde tenemos más de 200 microcápsulas educativas de una cantidad de proveedores de soluciones en la ruralidad, pues bienvenidos sean, nos visitan ahí en la página y ahí empiezan a educarse y ahí es donde podemos hacer la diferencia. Perfecto. Mira, yo creo que en ese sentido yo tengo también un tema que estoy tratando de impulsar. Tengo 2 frases y van a ir sumándose frases dentro de las interacciones que tengo. Es pensar más allá de mi egoísta existencia. Es un tema que lo tengo muy profundo. Es cómo puedo ver el impacto que está fuera de mi entorno y cómo puedo hacer para que ese impacto sea positivo e ayude a las personas. Y lo otro es, el conocimiento no es mío, yo soy un vehículo. Cuando yo entiendo y rompo el ego de creer que porque la vida me ha dado el privilegio de obtener conocimiento, sentir que ese conocimiento es mío, es el error de egoísmo más fuerte que puede tener un profesional. ¿En qué sentido? En que la base fundamental de tú adquirir ese conocimiento fue a través de la contribución colectiva de ese conocimiento sobre milenios o décadas. Y tú hoy haces parte de esa pequeña parte en la historia de la humanidad. Entonces, pongamos el servicio del conocimiento a esa humanidad que lo necesita. Queremos que nuestra descendencia, queremos que nuestra especie prospere, necesitamos definitivamente trascender. Y la forma mejor de trascender es compartir. Entonces, es un llamado y agradezco obviamente a Andrés por el espacio. Creo que X está haciendo ese trabajo de transformar y va a permitir transformar de manera mucho más robusta la ruralidad a través de un conocimiento informado de expertos que puedan vincularse a este tipo de modelos, donde va a haber una monetización, pero al mismo tiempo va a haber un servicio y una contribución que es lo que realmente más peso va a tener. Y es esa conexión de propósito con los profesionales que hoy estamos completamente alineados a dejar una huella duradera para que haya una ruralidad más digna y más equitativa. Entonces, X, yo le auguro y te auguro, Andrés, el mayor de los éxitos. Hemos venido conversando hace varios meses. Es un proyecto que me encanta, es un proyecto que creo que vale muchísimo la pena poder generar promoción. Te deseo la mayor de las suertes en tu ronda. Sé que vas a crecer, espero tener noticias de ustedes muy pronto.
y en donde esta red de profesionales, ya somos un poco más de 20,000 personas que estamos en las redes del ecosistema de la marca personal Miller Preciado, y también un poco más de 48,000 descargas de este podcast en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Entonces, primero, suscribirse al podcast, promocionarlo, hacer crecer esta comunidad, y a los profesionales que hacen parte de esta comunidad, poder decirles: necesitamos contribuir. Y tenemos hoy una plataforma que nos permite contribuir y se llama Equi. Muchísimas gracias, Andrés, por este espacio. Y por último, quisiera que le digas a la audiencia dónde te encuentran, cómo se contactan contigo, cómo acceder. Bueno, Miller, primero, gracias por esta oportunidad, por este espacio. Eres el primer Equi experto que conocí, y que sabes que ahí hay que también, como canal de compartir tus conocimientos, estamos pendientes de esa conversación. Y bueno, la invitación es a cada uno de los seguidores de Miller Preciado que nos encuentran en la página www.equi.com.co si quieren acceder gratuitamente a la plataforma. Ahí hay una cosita que dice: entra gratis, demo gratis. Entra ahí, puedes acceder a los contenidos que tenemos gratuitos, hay muchos contenidos. Y por otro lado, en nuestras redes sociales, en Instagram como equi.educa, en LinkedIn también, en Facebook. Entonces, pues gracias, Miller, por esta invitación, y también auguro muchos más éxitos y que nuestros conocimientos lleguen a toda América Latina. Muchísimas gracias, Andrés. Para toda la comunidad de agroapasionados, este fue un episodio más de Agroventure Podcast, el podcast que intenta cambiar la realidad de la ruralidad en Latinoamérica a través de compartir conocimiento experto y vocería experta para poder llevar ese conocimiento de la ruralidad al siguiente nivel. Por favor, a todos, si queremos que esta comunidad crezca, suscríbanse y compartan. Será la gran contribución para poder transformar de manera real y genuina una ruralidad que nos necesita. Muchas gracias, Andrés, por participar. Muchas gracias.